este día yo quiero estar hablando un poquito acerca de lo que es el afán. Amén. Y meditando, ¿verdad? En estos versículos, ¿verdad? A mí me impacta mucho, ¿verdad? Cómo Jesús agarra a sus discípulos y cómo Él les dice, ¿verdad? Que no sean como los del mundo, ¿verdad? Que ellos se preocupan por lo que han de beber, lo que han de comer, qué es lo que han de hacer. Dice, ustedes preocúpense por buscar primeramente el reino de Dios. Y Él les dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús está instruyéndolos, ¿verdad? Conforme a la palabra, de que ellos tienen que buscar primeramente el reino de Dios. Y Él les dice, no sean como la gente del mundo. ¿Qué ganan con afanarse? ¿Acaso pueden añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Y Él les dice, miren a las aves, si ellos no siembran, ellos no ciegan, pero ellos tienen todo lo que necesita. ¿Que acaso no son ustedes más valiosos? Y Jesús, ¿verdad? Aquí les empieza a enseñar a los discípulos y les empieza a decir, ¿verdad? De que ellos no se tienen que preocupar por nada. Y el versículo más conocido, ¿verdad? Que si buscan primeramente el reino de Dios, dice que todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Y esto está bien tremendo, ¿verdad? Porque hoy en día miramos una iglesia que tristemente, ¿verdad? Estamos hablando al nivel mundial, está afanada. Miramos una iglesia que tristemente, ¿verdad? Está yendo con la corriente de este mundo, ¿verdad? Se está dejando llevar por los afanes de este mundo, se está dejando llevar por todo lo que está sucediendo en este mundo, amén. Y aquí el Señor, ¿verdad? Les está diciendo a sus discípulos, y nosotros mismos tenemos que aplicar esta palabra para nuestras vidas personalmente, ¿verdad? De que no tenemos que afanarnos, no tenemos que dejar que las cosas de este mundo y el sistema de este mundo nos encajone, ¿verdad? En los problemas, en lo que está pasando alrededor, como dice la palabra, que nosotros que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y muchas de las veces nos dejamos envolver por el sistema y se nos olvida y nos dejamos llevar tan fácilmente, que a tal grado, ¿verdad? Que han hecho estudios y tristemente mucha gente, ¿verdad? Ya ni siquiera le mira importante ir a una iglesia, ya no lo toman como algo importante, ya no lo toman como una prioridad, sino que lo tienen por último, ¿verdad? El buscar a Dios, el ir a recibir una palabra del Señor. Ahora se le hace muy fácil a la gente reemplazar, ¿verdad? Su relación con Dios, reemplazar lo que Dios quiere hacer con sus vidas, con el trabajo, tal vez con las redes sociales, tal vez con los problemas, ¿verdad? Se dejan llevar por todo lo que están atravesando, que se les olvida, ¿verdad? De que Dios está con los brazos abiertos y que Dios nos está esperando para que nosotros vengamos a Él. Y dice que Él conoce nuestras necesidades. Dice ahí en el versículo 30, dice, vuestro Padre sabe de qué tener necesidad. Y Él después les dice, más buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué sucede hoy en día? A muchos de nosotros se nos es tan fácil olvidarnos de la palabra, se nos es tan fácil olvidarnos, amén, de lo que el Señor ha establecido en su palabra, y nos dejamos llevar, como yo les decía, por los problemas y por lo que estamos pasando, que se nos olvida lo que Dios ha establecido en su palabra. Y algo que yo estaba meditando y leyendo es que el afán en realidad es ser una persona incrédula. El afán refleja la falta de fe en Dios. Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros dejamos que la ansiedad venga y tome control de nosotros, eso está reflejando el fruto que estamos dando, es que hay falta de fe en Dios, hay falta de confianza en Dios y estamos confiando en nosotros mismos. Estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo que tú eres lo suficiente grande, lo suficiente poderoso para encargarte de esta situación que yo estoy atravesando, de esta situación que yo estoy pasando, amén. Y lo que sucede es que los afanes, ¿verdad? Producen en nosotros, ¿verdad? Una consecuencia de falta de confianza en Dios, lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Eso es lo que produce en nosotros, y después empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, empezamos a confiar en nuestras habilidades, tenemos nuestra confianza aún en un trabajo.
que el hombre hoy te puede dar y mañana te lo puede quitar, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hemos escuchado y no hemos conocido el testimonio? Aún a mí misma me pasó hace un tiempo, ¿verdad? Donde yo estaba trabajando en una compañía y de un día para otro me despidieron, ¿verdad? Uno sin esperárselo, uno, ¿verdad? Dando su mejor empeño, llegando a tiempo, haciendo lo mejor, como dice la palabra, para el Señor, pero de un día para otro tú puedes perder todo. Y ahí es donde realmente se manifiesta dónde está tu confianza. Amén. ¿En quién estamos confiando? Si estamos confiando en Dios o ya pusimos a Dios a un lado y ahora estamos confiando en nuestro trabajo, estamos confiando en nuestro patrón, estamos confiando en el ser humano. Amén. Cuando aquí la palabra nos dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y que si lo buscamos a Él primeramente, todas las demás cosas serán añadidas. Y a mí me impacta porque también la palabra dice, ¿verdad? Que si nosotros siendo hombres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, conti más nuestro Padre Celestial, amén. Él tiene cuidado de nosotros, pero muchas veces yo le compartí a una hermana, muchas veces Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué sucede? Muchas veces nosotros huimos del Señor, huimos de la presencia del Señor y corremos tras las cosas temporales, cuando lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor. Dios nunca nos va a dar algo que nos vaya a dañar, pero el problema es que ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo y tarde que temprano vamos a fracasar. Amén. Entonces, como yo les decía, el afán refleja que hay falta de fe en Dios, y la palabra es bien clara en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entramos en un círculo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a afanarnos, entramos como en un ciclo donde el enemigo nos mete y toma ventaja y aprovecha esa situación que nosotros estamos atravesando para meternos en un ciclo, ¿verdad? Donde constantemente nosotros, ¿verdad? Estamos teniendo falta de confianza y falta de fe en Dios. Amén. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? Nos empezamos a preocupar, amén, quiere decir que hay falta de fe. Y cuando hay falta de fe, empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y es un ciclo en el que constantemente estamos y pensamos, ¿verdad?, que tal vez Dios ya se olvidó de nosotros. Pensamos que ya Dios se olvidó de las promesas. Pensamos que Él no escucha nuestras oraciones. Pero en realidad lo que pasa con nuestras vidas espirituales es que no estamos fundados sobre la roca, sino que estamos fundados sobre la arena. Y cuando vienen situaciones a nuestras vidas, en vez de confiar en Dios, confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en los doctores, confiamos en el ser humano, cuando el ser humano te puede fallar. A mí me impacta, yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas aún que han pasado problemas en su salud. Amén. Y cómo el ser humano corre hacia el doctor, vamos y corremos, que no es malo, ¿verdad? Irte a chequear, hacerte tratamientos y todo eso, pero el problema es cuando ya tu confianza está en un hombre. ¿Y qué sucede? Muchas veces, ¿qué van a hacer los doctores? Te dicen, mira, ¿sabes qué? Te hemos hecho de todo y no encontramos cuál es el problema. Hemos hecho este tratamiento y no encontramos la solución. Y ahí en ese momento, ¿qué sucede? Ya no nos quedan recursos y no nos queda una opción más que confiar y creer en Dios. Pero no esperemos a llegar a ese punto. Amén. Sino que hay que poner nuestra confianza en Dios y no hay que dejar que la preocupación, no hay que dejar que el afán y la ansiedad se apoderen de nosotros, porque en ese momento se va a acabar la fe. Nuestro nivel de fe va a bajar y vamos a mirar los problemas más grandes y vamos a mirar a Dios pequeño. Amén. Y me impacta mucho aquí, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? El Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que no sean como los demás. Dice, si no podéis, en el versículo 26, pues si no podéis ni aún con lo que es menos, dice, ¿por qué os afanáis por lo demás? Dice, considerad los lirios. Y ya empieza él a decirle, ¿verdad?, a sus discípulos. Y después les dice, ¿verdad?, ¿cuánto más? Dice, a vosotros, hombres de poca fe. Él aquí los estaba corrigiendo, los estaba instruyendo como un padre corrige a su hijo, y les estaba diciendo que por qué ellos estaban dejando llevar como la gente del mundo. Amén. Y más atrasito en el versículo 23 les dice, no veis, dice,
¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer más que confiar en Dios, pero nos dejamos llevar y nos metemos en ese ciclo, ¿verdad? Como yo les decía, y dejamos que el enemigo nos entretenga, y lo único que sucede es que nosotros vamos a dejar de confiar en Dios y nuestra fe va a empezar a menguar. Amén. Y dice ahí en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Y la fe, yo quiero que usted entienda esto, la fe no quiere decir que vamos a entender todo. Mucha gente piensa, bueno, es que queremos usar nuestra lógica, queremos entender el por qué estamos pasando una situación, queremos entender, ¿verdad? El panorama completo, por decirlo así, cuando en realidad no es así. Muchas veces la fe se va a ejercitar cuando no tenemos nada bajo control, cuando no tenemos nada en nuestras manos, y ahí es donde nosotros le depositamos nuestra confianza en Dios y no nos dejamos llevar por esas circunstancias, ¿verdad? Pero muchas veces es fácil, como dicen por ahí, dar una palabra de ánimo a alguien más, pero cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que le hemos dicho a otras personas, aunque sea difícil, amén, aunque sea difícil, pero ahí es donde nuestra fe se activa, ahí es donde nuestra fe se ejercita, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, sacamos fuerzas aún de donde no hay, amén. Entonces aquí podemos mirar cómo Jesús, ¿verdad?, estaba instruyendo a sus discípulos, cómo Jesús estaba hablando con ellos y aún Él les estaba dando un nuevo orden de prioridades, ¿verdad? Podemos mirar a través de la Biblia cómo sus discípulos tenían sus vidas, ¿verdad?, normales, ¿verdad? Como cualquier otro hombre en esos tiempos, eran pescadores, unos eran doctores, eran de diferentes profesiones, ¿verdad? Él agarró a los discípulos, pero Él aquí les está enseñando algo nuevo. Él les está enseñando a poner sus prioridades en orden, y asimismo muchas veces Dios tiene que venir con nosotros y nos tiene que llamar la atención. Muchas veces Dios tiene que venir a corregirnos, muchas veces Dios tiene que venir a recordarnos por medio de su palabra, ¿verdad?, de que tenemos que poner nuestras prioridades en orden y no dejarnos llevar tan fácilmente. Hay veces donde Dios permite que pasemos circunstancias para ponernos un paro, ¿verdad? Porque como seres humanos, ¿verdad?, andamos para arriba y para abajo, haciendo y deshaciendo, nos ocupamos en las actividades con nuestros hijos, en la familia, en la iglesia, que aquí, que allá, y estamos tan metidos en todo esto que se nos olvida y a veces descuidamos nuestras prioridades, y a veces Dios tiene que permitir que pase una situación en nuestra vida para ponernos un stop y para que nosotros podamos volver a establecer nuestras prioridades, porque es muy fácil dejarnos llevar por las ocupaciones, amén. Y ahorita vamos a estar mirando un ejemplo, amén. La gente, ¿verdad?, en el mundo busca con el afán comer, beber y vestirse, y ahí mismo, ¿verdad?, Jesús le dice a sus discípulos lo mismo. Él les dice, ¿verdad?, que no sean como los del mundo, que no sean como ellos, ¿verdad? Y ahí lo dice en el versículo, me parece que es en el versículo 29, dice, pues no nos preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Amén. Él les está estableciendo un principio a ellos y Él les está diciendo esto. Y Dios a nosotros nos quiere hablar lo mismo y nos quiere recordar. Amén. Y Él les dice, si ustedes ponen en práctica todo lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad?, todas las demás cosas serán añadidas. Su Padre conoce sus necesidades, su Padre se va a encargar de ustedes, y algo que aquí en Casa de Dios se nos ha instruido y se nos ha enseñado es que cuando tú te comprometes con Dios, Dios se va a comprometer contigo. Cuando tú te encargas de lo del Señor, Dios se va a encargar de lo tuyo. Amén. Y está tremendo todo esto porque hay que mantener un balance, como se nos ha instruido. Siempre es Dios primero, ¿verdad?, nuestra relación con Él, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro servicio a Él. Siempre tenemos que mantener ese orden y no descuidarnos, porque si nosotros queremos poner a la familia en primer lugar, si queremos poner el trabajo en primer lugar, si queremos poner nuestro servicio a Dios en primer lugar, tarde que temprano, ¿verdad?, vamos a tener una inestabilidad y va a haber un fracaso en nuestras vidas porque le quitamos el lugar que al Señor le pertenecía. Y yo quiero que tú medites y tú pienses, ¿verdad?, tal
tal vez en qué tú te has estado ocupando tanto, en qué tú te has estado tal vez enfocando tanto, y si tú has descuidado tu relación con Dios, porque eso debe de ser lo más importante. Y cuando nosotros mantenemos una relación viva y una relación cercana con el Señor, todo lo demás en nuestras vidas va a fluir, y eso lo hemos vivido, yo lo he experimentado, que cuando yo me ocupo en las cosas de este mundo, o en el trabajo, o en mi servicio, o qué sé yo, ¿verdad? Y me meto tanto en ese mundo y me desenfoco de mi relación con Dios, yo empiezo a mirar un desbalance en mi vida espiritual y en mi diario vivir, empiezo a mirar un desbalance. Y después uno se siente frustrado, uno se siente cansado, ¿verdad? Como estábamos leyendo, uno empieza aún a sentirse, ¿verdad? Con ese afán de que estás tan metido, y a veces Dios tiene que venir a detenernos para que nosotros reflexionemos. Entonces yo te quiero tocar unos puntos muy importantes. Como yo les decía, tenemos que mantener un balance. Tú también tienes que vivir y disfrutar tu vida en el Señor. No estoy hablando como dicen los del mundo, vive la vida loca. No, estoy hablando que tienes que vivir y disfrutar tu vida en el Señor, tu vida en Cristo. Amén. ¿Por qué? Si tú mantienes un desbalance en tu vida, ¿verdad? Y tú quieres disfrutar más las cosas de este mundo que las cosas del Señor, no vas a tener paz en tu corazón. No vas a tener paz en tu corazón. Y al final de todo, yo quiero que tú pienses en eso. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Absolutamente nada. Y eso es lo más tremendo de que yo digo, bueno, es bueno tener una educación, es bueno trabajar, es bueno, ¿verdad? Tener como un ritmo en tu vida cotidiana, ¿verdad? Tener un propósito, eso es muy bueno. Pero como yo les decía, siempre y cuando no le quitemos al Señor el tiempo que a Él le pertenece. Porque si lo hacemos, al final de cuentas nos vamos a sentir insatisfechos, porque no nos vamos a llevar nada de este mundo. Nada de lo que está en este mundo nos vamos a llevar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el mundo y todos sus placeres y todos sus deseos van a pasar. Pero ¿sabes lo que va a permanecer? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor va a mantenerse viva. La adoración. Eso es algo que a mí me impacta, que la adoración, que lo que nosotros estamos haciendo para el Señor aquí en la tierra, lo vamos a seguir haciendo allá en el cielo. Que la adoración se va a mantener viva. La adoración, aquí le adoramos en la tierra y en el cielo lo vamos a seguir haciendo. Pero tu trabajo, tu casa, tu carro, tu compañía, lo que sea que tú estés haciendo, tu teléfono, lo que sea de este mundo va a pasar. Nada de eso nos vamos a llevar, y tristemente a la gente se les olvida que en este mundo no somos eternos, estamos aquí de pasada solamente, estamos aquí temporalmente. Y a mí me impacta mucho. Hace poco, ¿verdad? Un familiar mío estaba en el hospital y estaba pasando una necesidad muy fuerte, y los doctores no le encontraban absolutamente nada, pero esa persona estaba enferma, estaba muy mal de salud. Y como en esos momentos, y digo yo, Señor, guárdanos, porque no queremos llegar a esos momentos para darnos cuenta de que todo lo que hemos hecho en nuestra vida es en vano. Que si no hemos hecho nada para agradarte a ti primero, Señor, todo lo que estamos haciendo es en vano. Y muchas personas esperan tristemente hasta estar en una cama de un hospital, hasta recibir una mala noticia, para reflexionar y darse cuenta de que en este mundo estamos temporalmente, de que en este mundo no vamos a estar para siempre. Y a mí me impacta mucho, ¿verdad? Porque algo que yo también estaba meditando, ¿verdad? Es cómo todo lo que nosotros hacemos para el Señor tendrá su recompensa en el cielo, aquí en la tierra y en el cielo. Pero todo lo demás que nosotros podamos hacer en este mundo, las cosas pasajeras que nosotros hagamos, podemos mirar la recompensa aquí en la tierra, pero después de aquí ya no lo vamos a mirar, eso va a pasar. Entonces yo quiero que mantengamos un balance, ¿verdad? Yo quiero compartir esto contigo, ¿verdad? Tienes que disfrutar, ¿verdad? Pero a la misma vez lo que tú no puedas resolver, dejárselos en las manos del Señor. Lo que tú no puedas con tus propias fuerzas arreglar,
déjalo en las manos del Señor y Él se va a encargar. Él se va a encargar de lo nuestro. Es como nosotros como padres hacia con nuestros hijos. Cualquier necesidad que ellos tengan, ellos no se preocupan. Ellos saben que nosotros como padres vamos a tener cuidado de ellos, y así mismo Dios es con nosotros. Amén. Él va a tener cuidado de nosotros, y no te dejes llevar por tus emociones. Las emociones son muy traicioneras. Un día andamos arriba, otro día andamos abajo. No nos podemos dejar llevar por emociones. No nos podemos dejar llevar por las situaciones que estamos enfrentando. Ahí es donde se activa nuestra fe. Aunque yo no mire, pero yo estoy creyendo, yo estoy confiando. Y tarde que temprano esa tormenta tiene que pasar. Amén. Y yo quiero que entendamos otra cosa, que la ansiedad quiere venir a manipularnos. La ansiedad viene cuando nosotros estamos tratando en nuestras propias fuerzas de controlar algo. Y ahí es donde entra la ansiedad. Y la ansiedad viene a manipularnos. Amén. Ahorita está muy los estudios y todo eso están diciendo que ahorita la gente a muy temprana edad están teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, y todo eso viene porque nosotros queremos venir a controlar las cosas en nuestra propia fuerza, y cuando no podemos, ¿verdad? Entra esa ansiedad, entra ese momento en nuestras vidas, pero por eso tenemos que dejarle todos en las manos del Señor. Y claro, también como seres humanos tenemos que ser sabios, también tenemos que planificar, también tenemos que tener un orden en nuestras vidas espiritualmente, físicamente, financieramente, en todas las áreas tenemos que también mantener un orden, porque una vida desordenada no le agrada al Señor tampoco. Y por eso yo les digo que hay que mantener un balance, hay que mantener un balance en nuestras vidas. Aún para bajar esos niveles de ansiedad y estrés, hay que mantener un orden en nuestras vidas. También no podemos despertarnos cada día y decir, bueno, a ver qué hago hoy. Y si hacemos eso, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces nosotros cada mañana, ¿verdad? Tenemos que presentarle nuestro día al Señor y escribir, ok, hoy me toca hacer todo esto. Eso es lo que hace una persona, ¿verdad? Que tiene un propósito en su vida. Se despierta, escribe que hoy me toca hacer esto, esto, esto y esto. Y durante su día está movilizando, está haciendo, está activando, está aquí, está allá, ¿verdad? Siempre y cuando poniendo a Dios en primer lugar, pero también manteniendo un orden. Porque si no mantenemos un orden, va a pasar un día, van a pasar 2 días, va a pasar la semana, y algo que teníamos que hacer desde hace un mes todavía no lo hemos hecho porque nunca planificamos. Eso es algo muy importante, que en nuestras vidas como hijos de Dios también tenemos que mantener un orden. Dios es un Dios de orden. Si tú te fijas desde el libro de Génesis, cada día Él planificó. Cada día él creó algo, ¿verdad? Él no lo hizo todo en un solo día, pum, y ya todo apareció, no, sino que Él tomó su tiempo. Él aún en esa área, él planificó, amén. Y aún me impacta mucho porque estaba leyendo algo que decía la otra vez, que la diferencia entre un jardín y una selva es el orden. Amén. Y eso es lo que Dios quiere también como hijos de Dios, que también seamos ordenados en todas las áreas de nuestras vidas, para que también Dios nos pueda confiar más. Porque si nosotros también no mantenemos un orden, hay muchas cosas que Dios no nos va a confiar, porque las podemos echar a perder, las podemos descuidar. Y todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con el afán de mantener un balance, pero también mantener un orden. Amén. Entonces el afán y la ansiedad son síntomas de inseguridad. Y cuando hay inseguridad, no avanzas, amén. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros no avanzamos, tenemos que ir a mirar a la raíz, tenemos que ir más allá del problema. Muchas veces, y eso es muy cierto, nos enfocamos tanto en el problema y no vamos a la raíz del problema, no vamos a mirar qué realmente es la raíz. Y aquí como les estaba compartiendo, que la afán y la ansiedad son síntomas de inseguridad. Amén. Cuando hay inseguridad es porque hay falta de fe y falta de confianza en Dios. Cuando hay inseguridad es porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Cuando hay inseguridad, ¿verdad? No vamos a ir confiados, no vamos a hacer las cosas con confianza. Amén. Pero cuando hay fe, cuando hay confianza en Dios, vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo, porque sabemos que Dios es el que está con nosotros, que Él es el que nos está guiando a lo que estamos haciendo. Amén.
Y ahora les quiero concluir con una historia, ¿verdad? Muy conocida, lo que es la historia de Marta y María, ¿verdad? Como yo les estaba diciendo hace un ratito, miramos este ejemplo bien tremendo de estas dos mujeres, amén. Y esto es para que reflexionemos cómo estamos en nuestras vidas espirituales. Me impacta mucho porque dice que Jesús fue a una aldea y que lo que es María, ¿verdad? Fue y se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús le quería hablar, lo que Jesús le quería decir. Ella estaba con un corazón hambriento, con un corazón sediento para recibir lo que el Señor tenía para ella. Ella tenía revelación de quién había entrado a su casa, de quién, ¿verdad?, estaba enfrente de ella. Pero miramos lo opuesto, lo que es Marta, una mujer que estaba afanada, que estaba turbada, que estaba tan metida en su situación, en sus quehaceres, que se le olvidó que alguien estaba en su casa, que se le olvidó quién era el que se había presentado. Y me impacta mucho porque todavía reclama y dice: Señor, mira que mi hermana, ¿verdad?, me está dejando sola a servir. Dile que me ayude. O sea, ella estaba tan metida en todo eso que ella quería que también su hermana le ayudara. Pero Jesús le dijo: sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros, que nosotros sepamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo, que nosotros sepamos discernir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está en cualquier momento. Él puede venir, las profecías se están cumpliendo, la palabra se está cumpliendo. Imagínate que Jesús nos encuentre como Marta, afanados y turbados con todos nuestros quehaceres, que se nos olvide, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Entonces yo quiero que meditemos en todo esto. Yo quiero que nosotros nos pongamos a reflexionar en nuestras propias vidas si realmente, ¿verdad?, nosotros estamos, ¿verdad?, como Marta o estamos como María. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si Él llegara a nuestra casa en este momento, ¿verdad? ¿Cómo nos encontrará el Señor si Él viene por su iglesia en este momento? ¿En qué condición espiritual estaremos? ¿Afanados y turbados, o estaremos como María, ¿verdad?, buscando la presencia del Señor? Y como yo les decía, es tan fácil dejarnos llevar por el sistema de este mundo, pero es tiempo de que la iglesia del Señor se levante. Es tiempo de que aquellos, ¿verdad?, que se habían apartado, que se habían alejado, que aquellos que tenían una vida tibia delante de la presencia del Señor, es tiempo de que vuelvan a los pies de Jesús. Es tiempo de que vuelvan a la presencia del Señor, y que no dejemos que la ansiedad, no dejemos que el afán, que la preocupación vengan a manipularnos y alejarnos de la presencia del Señor. Amén. Entonces yo quiero dejarte con esta palabra. Yo espero que te haya sido de mucha bendición y de que tú puedas reflexionar en todo esto. Amén. Y que de aquí en adelante, ¿verdad?, tú puedas poner en prioridad al Señor, y Él se va a encargar de todas tus necesidades. Amén. Que Dios te bendiga.